Continuamos con esta entrevista con el senador de la República, representa al Partido Revolucionario Moderno, de hecho es el presidente de esa organización política, el licenciado José Ignacio Paliza, representa la provincia de Puerto Plata. Finalmente, para concluir con ese tema, vi un titular en uno de los medios en la semana que recién acaba de concluir, diciendo como que había un poco de resistencia y de personas, dirigentes del PRM molesto y muy disgustado y hasta por probablemente que se pudieran ir por ese tema de las alianzas. Ha sido muy complejo, muy complicado para ustedes en ese sentido. No. Inclusive vi la noticia que salió en un medio de comunicación. Estuve en algún momento inclinado hasta contactarlo, porque hablaban hasta de la división del partido. Sí. Es un partido que no puede vivir hoy un mejor momento en sus relaciones interpartidarias y que, a diferencia de otras organizaciones políticas, una vez culminado el proceso principal interno de primarias, pues nos fundimos en un abrazo. En el PRM no existen esas dificultades. Claro, no todas las acciones ni las decisiones de un partido son necesariamente del agrado de toda su militancia, y puede haber algún momento alguna figura de manera particular que puede entender que la estrategia del partido debió haber caminado por otros senderos, pero no existen diferencias mayores a lo interno de la organización que yo dirijo con las agendas que se han impulsado y las estrategias que nuestros organismos han decidido con relación a la construcción de las alianzas y de todo este engranaje que vamos fortaleciendo con miras a las elecciones de febrero y de mayo. Y mucho menos de gente que traten de irse por eso. No, claro, y sobre todo una salida, una estampida, no se avecina un tema de esa naturaleza a lo interno del partido. Hay que saber que en la construcción de alianzas, sobre todo si usted, por ejemplo, Héctor Herrera Cabral tenía la aspiración de encabezar la boleta a síndico de la capital, por poner un ejemplo, y entonces esa plaza es cedida a un partido aliado, aunque desde el primer día hubiese estado reservada, y eso puede generar en usted algún nivel de dificultad en el entendimiento, eso es natural, pero en sentido propio no existen dificultades mayores a lo interno del partido con este tema ni con ningún otro. Qué bien, qué bueno que trajo el tema de la capital. Hábleme de David Collado. ¿Cuál es la realidad de David? ¿Será el candidato a alcalde del PRM? Se ha estado especulando de que podría, pues, ser candidato presidencial por un partido distinto a ustedes, que podía ser candidato vicepresidencial. Ustedes conversaron con él. ¿Cuál es la situación en torno a David? Uno lo dice, bueno, por la plaza que domina y porque uno de los jóvenes también de su partido con cierto liderazgo. Con un importante liderazgo y sobre todo con mucho futuro al interno del partido. Es de los acreedores principales del futuro político del PRM y del país. Ha hecho una gestión pública de labores, una labor encomiable, de mucha transparencia, inclusive ha dado ejemplos nunca antes vistos de colocar las contrataciones y las compras del ayuntamiento en manos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es un desprendimiento y un esfuerzo de transparencia que no puede ser mayor. Hay algunas ciudades inclusive del mundo y gobiernos, estados que están intentando o pensando proyectar un sistema similar al que le ha impuesto en ese ítem de manera particular por los resultados positivos que ha exhibido. Y David Collado tendrá en las próximas semanas, en el marco también de las obligaciones legales que tenemos, de expresar su futuro político particular de la manera que lo entienda más inteligente. Y yo quisiera dejarle a él o permitirle a él, para no ser nosotros quien de alguna forma u otra pongamos en marcha las estrategias algunas de las cuales conocemos de él, que sea él el que se exprese de manera particular cuál será el devenir de su futuro. Pero David tiene todo el futuro por delante y tiene demasiada fuerza y sé que tomará las decisiones más correctas para con el futuro de él y el futuro del país. ¿Y usted alberga la esperanza de que se mantenga dentro del Partido Revolucionario Moderno? No tengo dudas de que eso sucederá. David es una persona que cuida mucho sus pasos y no a veces expresado. Si alguien tiene futuro a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, es él. Es una de las figuras que más aventajada a lo interno del partido y, como había dicho, con una hoja de servicio impecable.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, Participación Ciudadana rindió un informe bastante duro. De hecho, pues la semana pasada tuve un dirigente del PLD que pues, criticó fuertemente a Participación Ciudadana y habló en ciertos niveles de las pasadas primarias de un proceso ilegítimo por lo que ellos dicen, la gran cantidad de recursos que corrió, compras de votos, etcétera, y todo esto. Partiendo, bueno, ya esa realidad que ha pasado, ¿qué ustedes pues entienden y cómo estarían preparados y qué quisieran que sucediera de cara a los venideros comicios? Si ustedes creen o no de lo que dijo Participación Ciudadana del pasado proceso, lo que quisiera ver sobre todo en cuanto a los niveles de equidad y todo eso para el proceso. No he leído el informe completo de Participación, más que las notas que han salido en el periódico y las contradicciones que han existido de manera pública con algunos actores del Partido de la Liberación Dominicana, del área o de la facción oficialista del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso no quise hacer referencia de manera estricta o específica a esa discusión, pero sí te puedo dar la opinión mía sobre el proceso pasado. No hay dudas de que lo que se vivió alrededor de los centros de votación en las primarias de las organizaciones políticas no fue sino que un gran mercado. Un mercado al estilo de las naciones árabes, en donde el mejor postor es que él finalmente pueda hacerse de la mercancía. En este caso, de una mercancía que no es cualquiera, sino es un voto, es una conciencia, es el futuro del país. Y eso se vivió en cada uno de los centros de votación de República Dominicana, sobre todo motorizado por el oficialismo. Es una práctica no nueva, sino que se viene dando en cada uno de los procesos, que se hace en el día de las elecciones de un porcentaje importante, que puede cambiar el resultado de un proceso en una demarcación específica y que daña todo el espíritu y toda la naturaleza de los procesos electorales, porque es el dinero el que termina imponiéndose en los procesos. En este caso, el dinero público, entonces tiene un daño doble que se produce, no solamente la compra, sino la utilización de dinero que no es propio del actor ni propio del sistema para hacerlo de esa forma. Y eso es cierto que se produjo en las elecciones y es cierto que eso daña cualquier resultado. Y eso es algo que el órgano regulador, la Junta Central Electoral, debe tomar una posición fuerte y sólida con miras a las elecciones de febrero y de mayo, porque fue una práctica hecha a la luz de todo el mundo, de las autoridades presentes, de los cuerpos armados y de todo el engranaje que se desarrolla alrededor de las juntas municipales. Un tema también que la Junta tiene que tomar en consideración en este proceso es que, de acuerdo a la ley, los actores políticos del sistema han tenido que depositar ante la Junta Central Electoral todo lo que fue su presupuesto de ingresos y de gastos. Pues, ¿y qué van a hacer con ellos? No se van a auditar. La Junta no hará un trabajo con ese reporte financiero para llegar a la base de esa expresión que la propia ley obliga a los candidatos. Y digo esto porque estoy seguro, y estudios que hemos hecho y de empresas que hemos contratado de manera independiente sugieren que el candidato oficialista solamente en publicidad se fue más allá del tope autorizado para el gasto completo en primarias. Entonces, claro. Creo que el gasto era unos 500 millones de pesos. Y en publicidad, Gonzalo Castillo pagó más de lo gastó. Las informaciones que hoy tenemos y las empresas que hemos contratado, que son independientes, que miden el gasto en espacios de comunicación diversa, dan cuentas de que al proyectarse al final del proceso de primaria sugieren de que sí, de que se fue más allá del tope. Pero sea eso cierto o no, la Junta Central Electoral tiene una obligación de auditar los procesos y de auditar el gasto. Para eso están los topes y para eso están las sanciones de comprobarse que tal o cual proceso ha sido, o esos topes, esas limitaciones sean vencidos. Por eso la Junta tiene que tomar en ese tránsito, ese recorrido, fortalecer sus órganos y sus unidades internas que las leyes crean, al tiempo en el que también obligamos o exigimos que se cree la Procuraduría General Independiente para estas adjuntas, la Procuraduría Adjunta que la ley prevé, que no es la mejor de las instituciones, pero que bueno, debemos también darle cumplimiento, porque si nos dimos dos leyes para regular a los políticos, tenemos que comenzar a regularlos. ¿Cómo no?
Ustedes se mantendrán entonces vigilantes en todo, con miras a los venideros procesos sobre esa situación. Sí, claro, claro que tenemos que hacerlo. Y con un sinnúmero de otros elementos que se irán bueno, conociendo a la medida que avance el tiempo, con miras a hacer que el proceso sea uno más justo, más honesto, y que los resultados que la Junta pueda proyectar sean los más cercanos a la realidad. Nosotros siempre hemos dicho que queremos que la Junta no fracase. Nosotros queremos apoyar a la Junta para que el resultado que puedan lograr y para que el cumple de sus funciones, esos magistrados puedan salir por la Plaza de la Bandera con su rostro erguido. Por eso es que nuestro interés es ese, que ellos puedan culminar su labor con altura y con el apoyo de la sociedad. Y todo lo que haremos, todo el esfuerzo que haremos está muy vinculado, más allá de cubrir o proteger nuestros intereses, es cubrir los intereses de la patria y los intereses de la colectividad que obligan o solicitan mejores procesos electorales. ¿Cómo no? El PLD pidió y apoyó que se implemente nuevamente el voto automatizado. ¿Ustedes tienen posición en ese sentido? Mire, el PRM como tal aún no ha fijado posición en relación al tema. Nosotros sí solicitamos a la Junta, una vez culminado el proceso de primarias, que estaba en nuestra agenda hacerlo, que el proceso se auditara. Todos los procesos al culminar, y sobre todo si son procesos nuevos, procesos que no se conocían sus efectos, a veces hay efectos no deseados, deben de auditarse, desde los procesos industriales a los científicos, a los procedimientos médicos, a los procedimientos contables se auditan. Lo que solicitamos no es nada que pueda inclusive entenderse que estamos cuestionando el proceso, pero debe auditarse para conocer la realidad del mismo. Y una vez conocido eso, entonces tendremos o estaremos en mejores condiciones para fijar una posición institucional al respecto. Lo cierto también es que el uso de tecnología en los dos procesos que se han utilizado tecnología, el tema de los escáneres, como también el voto automatizado, ha generado niveles de dudas importantes, de dudas razonables importantes. El caso de los escáneres, bueno, una vergüenza. Y entonces en ese recorrido de la utilización de implementos tecnológicos siempre existe entre los actores niveles de resistencia inmediata que es oportuno vencer. Pero esperemos los próximos días a ver si la Junta, que nos ha expresado de manera pública su disposición a hacer las auditorías, se hacen, podemos tener esos insumos finales y entonces el Partido Revolucionario Moderno podrá tomar una posición final sobre ese tema. ¿Cómo no? Y hay una discusión entre PLDistas y fuercistas, ustedes no han participado mucho, y es el asunto de si el doctor Leonel Fernández pudiera o no ser candidato presidencial. ¿Ustedes han discutido, han visto eso, tienen alguna posición en ese sentido? Mira, no lo hemos hecho de manera institucional porque el partido ha estado inmerso en otros puntos y temas que son más apremiantes por un tema de tiempos, como el tema de las alianzas. En mi visión muy particular sobre esa discusión he entendido que esta es la segunda temporada del conflicto PLD, de las facciones del PLD, en donde plantean ahora judicializar esas diferencias con la discusión de ese tema de manera particular. Y claro, y no será la última de las temporadas, vendrán otras una vez resuelta ese tema del cual haces referencia, porque las diferencias entre esos grupos, entre esas dos facciones, son evidentemente manifiestos y muy claros. Y hoy están empujando, trabajando por ver cuál de las dos partes, cuál de las dos facciones termina siendo la más fuerte, la más con la mayor nivel de apoyo dentro de la organización del Partido de la Liberación Dominicana. Han dividido esa organización en dos. Y en ese pugilato, pues esta es parte de la conversación de esas diferencias. Esperemos pues en los próximos días también, ya que han apoderado tribunales, cuáles serán las decisiones de los tribunales o de los órganos ahora ya competentes para conocer y poder dar cuenta sobre este tema. ¿Cómo no? Finalmente, y comenzando en el primero, ¿hay alguna posibilidad de que Luis Abinader pueda ganar las elecciones de mayo del año que viene en la primera vuelta? Todas están para que eso se produzca. Claro, el trabajo no será sencillo, hay un ambiente hoy o un mercado electoral de varias organizaciones, ya no está polarizada necesariamente en dos organizaciones, ha surgido un tercer bloque
que impacta o pudiera afectar de manera positiva o de forma negativa el proceso de elecciones, pero hoy todo indica y todas las encuestas y estudios que hemos hecho y ponderado que el posicionamiento de Luis Abinader es a crecer, es a mantener esa curva de crecimiento que ha venido viviendo durante meses, tanto él como la organización que nosotros representamos. Y por eso no tenemos nosotros dudas de que la meta de ganar y de ganar en primera vuelta es una muy posible. Y que está muy vinculada a la necesidad que tiene la gente de que se produzca un cambio en República Dominicana, y ese cambio lo representa Luis Abinader. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco, le deseo mucho éxito y bueno, pues usted también tiene un poco que dividirse mucho porque tiene que atender el cartón local, que en la próxima entrevista hablaremos un poco de Puerto Plata, ya cuando todo esto esté más o menos pues aplatanado, entonces hablaremos un poco de su provincia. Sí, por favor, por favor. ¿Cómo no? Que usted pues como doliente al fin ya pues es candidato y está también como Luis, está bien posicionado en Puerto Plata. Yo aún no he presentado mi candidatura, tengo que hacerlo, es una decisión que el partido habrá de tomar en los próximos días, pero recibí hace apenas de unos amigos que la financiaron, una encuesta en donde expresaba que el 64% de los puertoplateños sentían satisfacción o mucha satisfacción por la labor que habíamos impulsado como senador. Al fin y al cabo, esto es una decisión de los puertoplateños, para los puertoplateños, y bueno, será en el marco también de los límites que da la ley, en donde el partido podrá proyectar quién será el candidato a senador de Puerto Plata, si este servidor o será alguna alternativa diferente. Cómo no. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.